Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que estén listos para el estudio del día de hoy. Esta es nuestra tercera clase de nuestra nueva serie de El Evangelio según Juan. Un libro fascinante, un libro increíble en todos los aspectos, con una gran riqueza doctrinal, teológica e incluso filosófica. Y todo eso lo veremos poco a poco, pero ya hemos hablado sobre el autor. El autor divino de este libro es el Espíritu Santo. Ya hablamos del escritor. Recuerden la diferencia en que el autor de un libro de la Biblia es el Espíritu, mientras que el instrumento o el escritor que Dios utilizó para manifestar su voluntad o su doctrina, en este caso fue el apóstol Juan. De dictar eso, determinar quién es el escritor en este libro, ya vimos que no es sencillo, porque no te dice directamente: yo, el apóstol Juan, escribí este libro. No lo hizo quizá por humildad. Fue un apóstol humilde, a pesar de que tenía una gran cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Siempre en los relatos del Evangelio se menciona a Pablo, se menciona Pedro, Juan y su hermano, siempre en ese orden, Pedro siendo siempre el primero. Como Pedro no escribió este libro, y como el hermano de Juan no escribió tanta literatura como Juan, ya es una pista de que Juan fue el quien escribió el libro. De hecho, originalmente, cuando se encontraron estos manuscritos, se llamaba según Juan, el libro, según los eruditos, quienes estudian todo esto. Y luego vimos otra pieza importante de que si comparamos este libro con los otros relatos o los otros libros universales de Juan, sus 3 epístolas universales, y sobre todo el libro de Apocalipsis, veremos que Juan tiene una manera distinta de escribir. Él utiliza frases especiales como cordero, en un sentido distinto que Pablo y otros escritores. Sobre todo lo que lo hace distinto a él como un escritor inspirado es el término verbo, que Cristo es el verbo de Dios, Él es el logos. Pablo nunca utiliza esa expresión, tampoco Pedro utiliza esa expresión, es muy única del apóstol Juan. Entonces sería mucho decir de que otro apóstol lo utilizó de la nada, cuando tenemos evidencia en otros libros que son claramente de Juan, quien utiliza estas frases y estas maneras de presentar doctrina cristiana e inspirada. El término logos se utiliza mucho en la iglesia después de la muerte del apóstol Juan. Se utilizó muchísimo del segundo hasta el quinto siglo, y se utilizó mucho en el periodo medieval también de la iglesia. Tomás Aquino lo utilizó muchísimo. Vamos a hablar de todo eso en su momento apropiado, porque se ha perdido un poco la esencia de lo que significa logos o verbo, y de hecho es algo muy importante que debemos de entender, porque ahí existe una riqueza tremenda, queridos hermanos, detrás de lo que es el verbo. Todo esto es importante de ver, queridos hermanos, yendo paso por paso. Yo sé que se ha acostumbrado en el culto de adoración de la iglesia por años, de ir directamente, si vamos a estudiar Juan, hay que irnos directamente al versículo 1. Y no estoy nada en contra de eso, pero siempre es bueno saber la esencia del libro, de un libro de la Biblia, antes de ni siquiera entrar en lo que es el primer versículo. Es como alguien que se prepara para ser doctor. No va directamente a hacer una cirugía, no va directamente a hacer un procedimiento médico, necesita una introducción de todo, de la fisiología, anatomía humana, etc. Lo mismo con un mecánico, lo mismo con cualquier profesional. Ocupa una introducción para tener un entendimiento profundo de la materia que va a tratar. Y en este caso, nosotros, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, quienes tenemos un gran interés en la voluntad de Dios, debemos de tomar un libro y, a pesar de que no lo abrimos ese libro, podemos decir: sé que este libro fue escrito por el apóstol Juan, fue escrito en el primer siglo, y que tiene estos temas en común con la Biblia y con nuestra doctrina cristiana. Siempre es bueno tener un entendimiento grande y lo más profundo posible para poder predicar sobre todo ese libro. Por eso es tan difícil a veces cuando no hacemos esto, por eso es difícil leer la Biblia en sí. Normalmente se hace la pregunta a un predicador: ¿qué libro me recomiendas leer? Si quiero empezar a leer, ¿qué libro me recomiendas?
Normalmente siempre digo Colosenses porque es un libro breve y es un libro con mucha doctrina inmediata sobre Cristo, sobre la iglesia, conducta, etc. Pero cuando se hace eso, llegan palabras, llegan ciertos términos y frases que no entendemos porque no sabemos ni siquiera quién lo escribió, no sabemos el contexto histórico del libro y por lo tanto nos perdemos fácilmente. Y yo creo que cuando se aplica este método en su momento apropiado, como los jueves, podemos sacar mucho provecho y mucho jugo a lo que es el libro. Entonces ténganme paciencia, es muy importante hablar paso por paso sobre todo eso. La exposición ya se comenzó del libro, por supuesto. Es una introducción solo un poquito avanzada. Y lo primero que vamos a empezar es lo que es la fecha de este libro. Ahora, para el lector devocional, si sea cristiano o no, va a decir, es importante realmente determinar la fecha de este libro, que no es más importante la enseñanza, la tesis de Juan de que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pues por supuesto que lo es. Sin embargo, como cristianos, como personas quienes creemos en la inspiración de las Sagradas Escrituras, tenemos que asegurarnos de que todo lo que leamos, que todo lo que clama ser inspirado o todo lo que clama ser de autoridad divina, tiene que primeramente uno ser un apóstol o ser alguien quien fue cristiano y específicamente en el primer siglo. Entonces, muy importante determinar, queridos hermanos, de que este libro del apóstol Juan fue escrito en el primer siglo. Todos realmente, a pesar de que no lo expresamos así, todos creemos eso, porque tenemos la Biblia y hemos leído Juan por toda nuestra vida cristiana y no tenemos ninguna duda de esto. Es más, podrá decirme usted, yo ni siquiera se me ocurrió pensar que hay otra fecha. Y bueno, queridos hermanos, existen muchas críticas en los últimos años que se ha atacado este libro en decir, este libro no es producto del primer siglo, es un libro que fue escrito tercer siglo. Y una vez más, uno podrá decir eso, ¿qué tiene que ver con la autoridad de la Biblia, del libro? Bueno, tiene mucho que ver, porque si fue una obra del tercer siglo, no fue escrito por un apóstol. Y si no fue escrito por un apóstol, se tiene que cuestionar. Entonces ahorita vamos a ver de que este libro fue escrito entre los años 70 a 100. Si quieres ser más específico, fue escrito entre los años 85 a 95. Una fecha muy tardía. Fue el último de los 4 relatos del Evangelio que fue escrito. Se cree que Marcos fue primero, luego, si no me equivoco, Lucas, luego Mateo y por último Juan. Lo previo de Marcos y de Juan es muy seguro, ahí quizá cometí un error en lo de en medio. Pero veamos primero de que este libro es muy importante determinar que fue una obra del primer siglo. No lo tengo en la pantalla, pero 1 Corintios 13, versículos 8 al 10, nos va a demostrar de que es muy importante determinar la fecha de este libro. Una vez más, si hay un libro que clama ser inspiración divina, que clama ser de Dios, pero fue escrito después del primer siglo, puedo automáticamente descartarlo. Y aquí el pasaje que vamos a leer lo demuestra. 1 Corintios 13, versículos 8 al 10. En esta epístola que escribió el apóstol Pablo, le está escribiendo a una congregación que Dios había bendecido tremendamente. Le había dado a muchos de estos cristianos la habilidad milagrosa de hablar en lenguas, de hablar idiomas que nunca estudiaron. Y la razón por eso era porque el Nuevo Testamento todavía no había sido formado. Como los apóstoles y las autoridades de la iglesia, se podría decir así, no son omnipresentes, Dios tenía que darle en este tiempo de infancia a la iglesia la habilidad de comunicar la voluntad de Dios a pesar de la ausencia de literatura divina, como el Nuevo Testamento. Porque una vez más, el Nuevo Testamento no fue formado en 5 años, fue un proceso que duró mucho tiempo hasta el final del primer siglo. Y Pablo aquí nos dice de que esa habilidad milagrosa de comunicar
la voluntad de Dios, por medio de simplemente ser dotado por el Espíritu Santo en hacerlo y expresarlo en un culto de adoración, iba a acabar. Y iba a acabar porque el Nuevo Testamento iba a ser completado. Dice Pablo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, este sentido que hablo, se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia, no la ciencia como la conocemos hoy, sino el conocimiento de este divino, de ser inspirado, de tener la habilidad de comunicar la voluntad de Dios sin estudiarlo o sin tener a un apóstol a tu lado diciéndote qué decir, iba a acabar. Y luego versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y luego habla cuando yo era un niño, etc. La iglesia estaba en un periodo de infancia. Muchos cristianos quienes no tenían los recursos para adquirir libros, porque era muy caro adquirir libros en este entonces, o más bien manuscritos o rollos. Muchos no tenían escuela, no solamente gente muy rica podía incluso entrar en una academia filosófica para aprender a leer, para aprender a escribir y sobre todo la oratoria, o al menos que fueras alguien como Saulo de Tarso que pudo haber ido a estas instituciones. Pero la iglesia, en la mayoría en este entonces, no tenían esa habilidad. Los miembros, muchos de ellos eran mujeres quienes no tenían educación en ese sentido académico, esclavos y personas quienes no tenían, como Pedro, que se acuerdan en Hechos que lo acusan que como esta persona quien no es de letras nos está corrigiendo en muchos asuntos que nosotros que estudiamos por mucho tiempo. Una vez más, es por la inspiración divina que Dios dio a través de su Espíritu Santo que le estaba dando. Pero ese periodo de infancia que era necesario de que personas fueran dotadas por el Espíritu Santo a comunicar la palabra de Dios sin el Nuevo Testamento iba a acabar. Porque una vez más el Nuevo Testamento estaba llegando a ser formado y ya no iba a haber necesidad de demostrar la voluntad de Dios porque ya iba a estar escrito, establecido para generaciones futuras. Por eso, esa era de infancia que era necesario ejercer milagros, que era necesario hablar en lenguas y todo eso, se acabó. Es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Una vez una persona me dijo, el versículo 10, cuando dice, mas cuando venga lo perfecto, la persona me dijo, está hablando de Cristo porque nadie es más perfecto que Cristo. Bueno, si estuviera hablando de Cristo, hubiera dicho esto, mas cuando venga el perfecto o aquel quien es perfecto. Pero no habla en ese sentido personal o refiriéndose a Cristo, a una persona. Habla sobre algo inmaterial, habla sobre el Nuevo Testamento. Entonces, se iba a acabar este periodo de inspiración divina y se acabó con el apóstol Juan. Después de su muerte, que él murió cerca del primer siglo, ya no hubo más apóstoles, ya no hubo más personas quienes fueron inspiradas en este sentido por el Espíritu Santo a escribir la voluntad de Dios, porque lo perfecto, el Nuevo Testamento se estableció. Entonces por eso hay un problema cuando alguien dice el libro de Juan fue una obra del tercer siglo, porque si lo es, entonces no puedo respetar la autoridad de este libro. Sin embargo, está en nuestras Biblias porque es la voluntad de Dios que está en nuestras Biblias, y está en nuestras Biblias también porque es una obra del primer siglo, del apóstol Juan. Ya vimos toda la evidencia interna y externa de que Juan fue el quien escribió este libro, no pudo haber sido alguien más. Ahora veamos en cuanto a la fecha. Acuérdense que les dije que fue específicamente entre los años 85 a 95. ¿Cómo sé que fue entre esos años? Bueno, se hace, número 1, mención del mar de Tiberias. En otras palabras, el mar de Galilea. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, el mar de Tiberias, el primer emperador romano, conocido también como Augusto, este mar de Galilea, más bien un río muy muy bonito allá en Israel. Cuando se hizo emperador, esta persona le quisieron honrar y le pusieron mar de Tiberias. Pero
se dejó de mencionar el mar de Galilea como el mar de Tiberias después del primer siglo. Entonces, si este escritor mencionó mar de Tiberias, es porque estaba escribiendo dentro del primer siglo. Porque si hubiera sido después, no lo hubiera mencionado así. Ya ven cómo a veces ciertas expresiones o ciertas cosas que decimos se dejan de decir. Por ejemplo, quizá antes por respeto se decía usted a una persona, y este es un ejemplo muy, no de mucha importancia, pero va a ser el punto aquí. Hoy en día si le digo usted a una persona se ofende, y es porque las expresiones y las palabras se dejan de usar a veces por cuestiones de cultura, cuestiones de historia. Bueno, históricamente mar de Tiberias, la expresión mar de Tiberias que se refería a mar de Galilea, ya no se mencionaba después del primer siglo. Un punto que se debe de considerar aquí. Otro punto de consideración, se hace alusión al martirio del apóstol Pedro. Si me acompañan a Juan capítulo 21, versículo 19, Juan 21, versículo 19. Este es un hecho que no se hubiera mencionado, no se hubiera visto de suma importancia después de que haya sucedido. En Juan 21, 19, aquí el apóstol Juan narra las palabras de Cristo y menciona que el apóstol Pedro iba a sufrir una muerte de martirio, pero que Juan no iba a sufrir tal muerte. Nos dice el texto, Juan 21, 19, dice así: esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Entonces quizá versículos más anteriores hubieran demostrado más claramente esto, pero casi la mayoría de nosotros sabemos de que aquí se hace mención del martirio de Pedro. Juan está escribiendo al final del primer siglo. Ya había sucedido el martirio del apóstol Pedro, tal como es narrado en el libro de Hechos. Como fue un evento que ocurrió recién, para Juan fue importante mencionar este hecho de que Jesús había profetizado este acontecimiento. Una vez más, otro punto que establece de que este libro fue una obra del primer siglo. Porque una vez más, si se hubiera escrito después de eso, una, no tendríamos que tomarlo como autoridad, y otra, pues no tendría sentido hacer alusión a algo que ya había sucedido y que ya dentro de ese tiempo no era de mucha importancia. No bíblicamente, recuerden, históricamente hablando. Otro punto que es muy importante de establecer en cuanto a la evidencia interna del libro de que es una obra del primer siglo, es que en este libro, y esto fue lo que me sorprendió porque nunca lo había notado, en este libro no se menciona la secta de los saduceos. Dejaron de existir en ese entonces, después del primer siglo. No se hace mención porque desaparecieron como partido religioso después del año 70, cuando se destruyó el templo de los judíos por mano de los romanos. Debido a este dato, es razonable decir que Juan no escribió este relato antes del año 70. Entonces ni fue ni antes del año 70, ni tampoco fue después del primer siglo, por lo que hemos visto. Siempre, y otra cosa de considerar, este fragmento. Ya expliqué un poco de esto el mes pasado, voy a volver a repasarlo. Se descubrió en el año 1920, quizá un poco antes, este fragmento. Voy a usar terminología extrabíblica aquí. Cuando tienes una literatura antigua, la copia original se le dice autógrafo. Y cuando se copia ese autógrafo o ese escrito original, se le dice manuscrito. Y en la Biblia tenemos más de 5,000 manuscritos de la Biblia que fueron copiados y copiados por la iglesia, que fueron copiados por concilios, por personas individuales con mucho dinero. Y tenemos mucha evidencia de que todo lo que tenemos aquí es realmente el producto del primer siglo, que es un libro inspirado que merecía el respeto de la iglesia primitiva y que por eso lo copiaron y lo copiaron.
Dicho de esa manera, si Juan escribió este libro desde Éfeso, este fragmento, esta copia o este manuscrito de una porción del libro de Juan fue escrito en Egipto. Y el hecho de que después de tantos años se haya sido descubierto es un encuentro, o sea, fascinante, porque es muy delicado este tipo de manuscrito, era de papiro. De hecho, se toma de la caña del río Nilo en Egipto. Pero aquellos quienes adquirieron la copia, la librería de John Rylands en París, que ellos lo tienen todavía a disposición, el papirólogo de ese entonces, de 1920-1930, no pudo aprobar este manuscrito por medio de los datos de carbono. Lo que hizo fue comparar el estilo, la retórica de este fragmento, de este manuscrito, a los escritos de diferentes tiempos. Y se dieron cuenta que la retórica, la manera de escribir, tanto en el material y el estilo y en todo, era exactamente como lo del primer siglo. Entonces, el hecho desde que fue escrito en Éfeso y haya sido encontrado en Egipto es porque fue copiado numerosas veces. Y cuando lo compararon, determinaron de que este fragmento fecha a los finales del tercer siglo, lo cual significa que fue copiado una y otra vez. Si esto fue encontrado en los finales del tercer siglo, fue copiado numerosas veces, lo cual indica de que si se hizo desde Éfeso y llegó hasta Egipto, y si se compara la literatura y el encuentro de todo esto, se determina en términos simples de que esto fue una obra del primer siglo. Un dato fascinante, la cual no quiero irme muy en profundo porque esta es una introducción, pero el libro de Juan fue escrito definitivamente entre los años 85 a 95, y creo que con lo que ya se ha dicho es más que suficiente en cuanto al libro. Ahora, ¿qué es el tema y la audiencia de este libro? Bueno, el tema es el Evangelio, por supuesto, y el propósito del apóstol Juan es de convencer al lector de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, quien viene siendo también el Salvador de todo el mundo, que trae buenas nuevas al dar en su cuerpo y en su resurrección, en su muerte, y en su resurrección, la disposición de tener perdón de pecados. Y después de ese perdón de pecados, una vida nueva de felicidad, de gozo y de buenas nuevas, de esperanza, de resurrección y vida eterna. Fue escrito para gentiles. Recuerden que escribió desde Éfeso, y fue una ciudad donde había muchas personas gentiles, que si no se acuerdan lo que significa gentiles, personas quienes no eran judías, quienes no tenían conocimiento del Antiguo Testamento, ni siquiera del Dios de los judíos o de las profecías mesiánicas, etc. Es muy evidente que fue escrito para gentiles por el prólogo del apóstol Juan. Si me acompañan a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Esto es quizá el texto más significativo para dejar en claro que Juan tenía en mente a los gentiles, que no solamente fue algo para la iglesia o para judíos, quería atraer a gentiles y dejarles en claro que Cristo salva a judíos y también a personas quienes no tenían antecedentes judíos también. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leemos esto y cuando vemos las palabras principio o hecho, pensamos automáticamente en Génesis. Y ciertamente Juan está pensando en Génesis cuando escribió esto, pero también estaba pensando en gentiles y la manera en cómo los gentiles pensaban. Si para los judíos ellos tenían como modelos a los profetas, los gentiles tenían como modelos a los filósofos como Platón y Aristóteles. Y ellos decían mucho sobre Dios. Ellos decían mucho sobre la existencia humana, decían mucho sobre si
el mundo, el universo es eterno o si hubo un momento que fuimos creados. Y decían mucho sobre el verbo, que en griego es el logos. Juan, con toda la voluntad en su mente, habla sobre este concepto que es griego, que es filosófico, el verbo de Dios, que también hace su manera o llega a introducirse en el Antiguo Testamento, pero muy discretamente. Y Juan dice, con este prólogo, de que este verbo, el logos, no es una fuerza inmaterial que los filósofos hablaron, es personal, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que por lo tanto vino no solamente a salvar a judíos, vino a salvar a los gentiles y dar conocimiento verdadero. Esto estaba yendo en contra de escuelas filosóficas, quienes proclamaban dar un conocimiento sustancial, un conocimiento verdadero. Y Juan, tanto como la iglesia primitiva después del primer siglo, estaban diciendo de que Cristo realmente es el objetivo, es el diseño final de lo que la filosofía busca. Él es el verdadero logos, la verdadera salvación, el verdadero conocimiento, donde todos los tesoros de la riqueza y sabiduría están escondidos en Él, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses. Por eso empieza así, porque su interés es persuadir a gentiles a que creyeran en Cristo Jesús. Fue escrito para judíos helénicos. Judíos helénicos son aquellos quienes crecieron con las costumbres y con la mentalidad de los gentiles, y el mismo punto se puede establecer aquí. Fue escrito para judíos incrédulos. Muchos judíos no querían aceptar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y Juan establece numerosas veces de que Jesús es el Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento. Él da testigos, dice: el Padre es testigo de que Jesús es el Mesías. Las Escrituras atestiguan de que Jesús es el Mesías. Moisés lo hace, yo lo hago, Juan el Bautista lo hace, Jesús mismo lo hace con sus obras, con sus milagros. Todo apunta a esta realidad de que deben de aceptar, y no tendrán salvación ni tendrán verdadero conocimiento si no aceptan esta premisa del Evangelio, de que Jesús es el Mesías, el libertador, la diestra de Dios en el mundo. Y por supuesto fue escrito también para los cristianos. Este libro ha establecido fundamentos importantes para lo que se iba a considerar como teología cristiana. Se establece teología propia, lo que hemos visto el último año, sobre quién es Dios y cómo es Él, y se establece sobre todo cristología, quién es Cristo, cómo es Él, por qué vino a este mundo. ¿Es simplemente hombre o es Dios en la carne? ¿Es mitad hombre, mitad Dios? ¿Cómo funcionan ambas naturalezas en la persona de Cristo? Juan escribe todo eso y lo hace de una manera narrativa, pero a la vez teológica y filosófica. Es increíble cómo lo hizo. Y lo hizo, por supuesto, por inspiración divina. Siendo que los otros relatos del Evangelio habían establecido fundamentos y escritos que establecían la veracidad del Mesías, de Jesús como el Mesías, Juan se ocupó a darle detalles y suplementar hechos y factores que los otros escritores no habían hablado tanto. Por eso es el libro que suplementa la mayoría del material de los otros relatos del Evangelio, como también da material original para los cristianos en establecer fundamentos de la fe y de la doctrina cristiana. Es un libro increíble, le da mucha teología a la iglesia. Es el libro que más habla sobre el Espíritu Santo en toda la Biblia, especialmente en el capítulo 14, 15 y 16. Este es el libro que se utiliza numerosas veces si estudian teología. Una y otra vez estás en el mismo versículo hablando sobre diferentes puntos de vista. Es un libro increíble y vamos a explorar todas esas maravillas y riquezas del libro si Dios nos permite. Que Dios los bendiga. Gracias.